primer día de clase, al universo lo dividimos en sistema y medio. Vimos los tipos de sustancias, las características, de cómo calcularla, lo que es parámetro, lo que es función de estado. Vimos transformaciones gaseosas, porque está asociada a una de las dos sustancias generales que utilizamos. Y también vimos la primera ley de la termodinámica. ¿Qué decía la primera ley de la termodinámica? A ver, ¿quién se acuerda? Que la energía no se crea ni se transforma, no se destruye, solo se transforma. Ajá. Bien, bien. Y eso se transforma, o sea, esa transformación, en definitiva, nos habla de una ley de conservación. La primera ley de la termodinámica también se conoce como la ley de conservación, porque habla justo de esto que nos decía recién Juan, ¿no? Que de alguna manera no creamos ni destruimos, sino que conservamos. Transformamos, y eso implica, perdón, conservación. La idea de conservación tiene que ver con... Uy, esperen que se me está por apagar el monitor, no sé por qué, pero bueno. Ay, se apagó nomás. La idea de conservación tiene que ver con esto, con que en el conjunto, ¿qué energía era la que se conservaba? ¿La del sistema? La del universo. La del universo es la que se conserva. Recuerden que el sistema puede cambiar y si el sistema cambia, cambia también los alrededores, y que ese cambio, digamos, se compensaba entre unos y otros para que el conjunto, el universo, es el que se conserva, ¿sí? Esto que hablábamos de transformaciones se da tanto en el sistema como en el medio, pero la conservación está enfocada al universo, a lo global. Entonces, con ese concepto, sabiendo que podemos transferir calor, podemos obtener o consumir trabajo y demás, es que se empieza a trabajar en lo que se llamó la máquina térmica. Ese dibujito que ven ahí al costado es una representación de la primer máquina térmica que diseñó el hombre. No es exactamente esa, sino es como una especie de maqueta. Y esas puntitas que ustedes ven, ¿ven el mouse? La puntita que ven acá y esta otra que ven acá arriba, estos extremos, por ahí salía vapor, el vapor se generaba acá en esta vasija había agua, se prendía el fueguito, el vapor subía, O sea, ¿sí? Cuando el agua empezaba a evaporar subía. Por las puntas de las... Por las puntas, claro, de esta esfera tiene como dos bracitos, esos Claro. eran cañerías que estaban abiertas, ¿y qué hacía esto? Giraba. Y eso era una máquina de entretención, así nació la segunda ley de la termodinámica. Esta máquina fue como... O sea, salía como vapor con presión. Claro, Otro exactamente. Entonces era como un chorrito de propulsión, básicamente. Claro. Como ustedes tenían uno en cada sentido, como que están en sentido opuesto, ¿eso qué hacía? Hacía que esa bola girara, ¿sí? Bueno, eso fue la primera máquina térmica, ¿sí? Que creó el hombre. Y a partir de ahí empezaron a analizarse los conceptos de qué representaba eso físicamente, y después derivamos en lo que va a ser la segunda ley de la termodinámica. Esta clase, digamos, como título, máquinas térmicas y segunda ley, la vamos a abordar mínimamente en 2 clases, o sea, entre hoy y la clase que viene. La siguiente semana, la semana del 18 es de final, ahí no nos vemos, y el 26 terminamos de redondear esta idea y vamos a empezar a prepararnos para el parcial. Vamos a hacer consultas, voy a preparar una clase especial a modo de repaso, sobre todo con las cosas que vamos viendo de la resolución de las guías, más allá de que lo vean en la práctica. Yo en la resolución
voy a ir como marcando cosas que están vinculadas a la teoría y cómo hacerse esa unión teoría-práctica. Entonces, sepan que hoy el tema no termina, sino que hacemos como la introducción, ¿sí? Entonces, esta idea de máquinas térmicas, ese dibujito que les mostré ahí, surgió de un análisis como este, ¿sí? Esto que ven acá es la definición de una máquina térmica, ¿sí? Todo eso que ustedes vieron, del dibujito y demás, de la máquina, terminó o derivó en la definición de la máquina térmica. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier sistema que nosotros analicemos como tal, tiene que reunir estas características, ¿sí? Tiene que operar en forma cíclica. ¿Se acuerdan cuando veíamos las funciones y las trayectorias o los procesos que decíamos íbamos de A a B? Si solo nos quedábamos en el sentido de ir de A a B, era en una dirección. Pero si después retornamos a A, volvemos al punto de origen, entonces estamos haciendo un ciclo, un loop, y por eso se llama, por eso decimos que la máquina térmica opera en ciclo, ¿sí? Porque volvemos al estado inicial, de alguna manera. Para que funcione, tiene que recibir calor de una fuente caliente y tiene que realizar trabajo. La razón de ser en sí misma de la máquina térmica es producir trabajo. Y no todo el calor se transforma en trabajo, entonces una parte hay que cederla al medio, ¿sí? En definitiva, estos son los 4 conceptos que se aplican a la hora de definir si un sistema, o sea, nosotros vamos a tener un sistema, un proceso, una planta, y podemos en algún momento hacer una especie de recorte y poder analizarlo y decir, bueno, esto sí opera como una máquina térmica, esto sería una máquina térmica o esto no sería una máquina térmica. ¿En base a qué? Vamos a decir sí o no, en base a que se cumplan estos 4 puntos que están acá. Vamos a ver, la máquina térmica acá está dibujada como un redondelito, pero básicamente vamos a ver qué implica eso después, inclusive lo vamos a tratar mejor en la segunda parte de la materia, pero conceptualmente lo que queremos de alguna manera hacer es decir, bueno, si yo tuviera un proceso, sea cual sea, y parto de un punto, yo hago una trayectoria, voy al punto B, y vuelvo al punto A. Esto es operar en ciclo, volver al estado original. Yo parto de un lado y vuelvo al otro. Entonces, supónganse, sea cual sean los ejes, yo puedo tener muchos procesos o muchas etapas. Acá yo dibujé 2, pero pueden ser 4 o muchas más. Y la idea es que es máquina, este concepto de cíclico tiene que ver con esto, con que volvemos, como que cerramos el loop, como que volvemos, ese fluido termodinámico está dando vuelta y vuelve al mismo punto de partida. Esto va a ser lo que llamamos como fuente caliente, fuente fría y producimos trabajo. Y esta es la razón de ser de toda máquina térmica. ¿Para qué la inventamos? ¿Para qué la hacemos? Porque queremos sacar trabajo, ¿sí? Entonces. Sería como, por ejemplo, en un proceso de una planta termonuclear. Es una planta termonuclear, es una máquina térmica, exactamente. El objetivo es producir energía que se inyecta a la red. Ahí la fuente caliente es la fisión nuclear, o sea, yo tomo el calor que se libera en la fisión nuclear. En la segunda parte vamos a ver bien cómo es toda la composición, pero ese calor yo lo meto en una máquina que yo uso como fluido intermediario agua, ¿sí? Entonces ese calor que forma vapor lo uso, expando en una turbina, produzco vapor, lo enfrío, lo tomo con una bomba y lo vuelvo a meter al circuito, ¿sí?
Entonces, ese es un ejemplo de una... ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Ese es el ejemplo de una máquina térmica concreta, ¿sí? Vamos a ver varias. Camino a Punta Lara tienen otra, otra máquina térmica, que es la central Barragán, Ensenada Barragán, y hay un montón más, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo se comportan y demás, pero básicamente la idea es esa. Asumir, en realidad en la práctica hay pérdida del fluido, ¿sí? que usamos, pero para los fines de termo nosotros así asumimos que es un sistema cerrado. Entonces ese loop que yo dibujé recién a mano alzada se conserva. La masa sale de un fluido, suponga X metros cúbicos de agua, salen de la bomba, van al recuperador de calor, que toma el calor de la fisión nuclear, lo manda a la turbina, todo, y el mismo caudal vuelve otra vez a la bomba. Esa es la idea de ciclo, ¿sí? Y después hay que identificar cuál es la fuente y cuál es el sumidero, porque teníamos una fría y una caliente. Acá, en este slide que ven acá, tienen las... Igualmente funciona con fluidos independientes, o sea... Sí, no se mezclan, claro, no. Entonces, digamos, los fluidos radioactivos no se mezclan con... No, para nada. Justamente esa es la razón de ser, y de hecho los reactores de Argentina usan, no sé, muchos son de agua pesada, que tienen otra característica y demás, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Es como un intercambiador de calor, ¿se acuerdan la clase, la última de SAP? Sí, sí. Es una especie, o sea, es otro diseño, pero lo que tenemos es un equipo de esas características, donde la energía de la fisión va por un lado a través de un medio y por el otro tenemos agua que vamos a usar como vapor en nuestra máquina térmica, ¿sí? Entonces, si nos paramos del lado del agua, si nosotros fuéramos el agua de nuestra máquina térmica, vamos a sentir el calor que está viniendo de una fuente, ¿sí? Acá dice fuente de calor. Entonces, ese calor puede venir. Si yo me paro en el agua, no tengo ni idea, o sea, si yo soy el fluido termodinámico que está dando vuelta dentro de la máquina térmica, no tengo ni idea de dónde viene. Puede venir de la fisión nuclear, de la combustión de un combustible, o sea, gas, petróleo, biomasa, lo que sea. Puede venir de paneles solares, ¿sí? Entonces, el concepto es, hay una fuente que me entrega esa energía. Entonces, yo, si volvemos al dibujito en la máquina y hago como mi límite de análisis, ¿sí? Esto yo soy el sistema es la máquina térmica y este sería como mi límite. ¿Qué cruza este límite? Calor, calor, y sale trabajo, ¿sí? Sale calor hacia una fuente fría que desecho, me entra calor de una fuente caliente y... O sea, por ejemplo, sería cuando se transmite, digamos, el calor de un fluido a otro, o sea, el fluido radioactivo al no radioactivo, por ejemplo, y el trabajo se daría con el fluido que vuelve a la máquina de calor, a la máquina térmica. A ver, el fluido de la máquina térmica es vapor de agua de mejor calidad que si fuera el agua de la canilla, porque hay que sacarle sales y todo eso, pero digamos que sería el agua, ese sería tu fluido termodinámico. Las varillas, inclusive las varillas del reactor, digamos de alguna manera, tienen, a ver, no me quiero meter en ese lío, pero digamos que tenés por el otro lado, es como que está encamisado de alguna manera el reactor, ¿sí? Para decirlo de manera más sencilla. Entonces yo tengo un fluido que se va a calentar en el reactor. Ese le transfiere el calor al agua que forma parte de mi máquina térmica, ¿sí?
Entonces estamos seguros de que no vamos a tener contaminación por radiación en el sistema de vapor, de alguna manera. Bueno, Gracias. volviendo al concepto de fuente de calor, y pensando en el dibujito que recién vimos de la máquina, como característica tenemos un calor de entrada y un calor de salida. Entonces tenemos como únicas interacciones estas fuentes térmicas, ¿sí? Una de las propiedades que tiene que tener la fuente como tal es que su temperatura sea constante. Constante absolutamente en la práctica no lo logramos, pero estamos más o menos dentro de un orden. ¿Esto qué quiere decir? Yo hablaba recién de la central térmica Barragán. ¿Cuál es su fuente? El calor que se genera en una combustión. Entonces, yo tomo en consideración el calor que me entrega asumiendo una reacción de combustión estable. Entonces, si yo quemo un combustible en las mismas condiciones y demás, yo me voy a asegurar de una determinada temperatura de llama, una determinada temperatura en sí de humos. Eso hace que la temperatura a la cual está entregando el calor a la máquina térmica sea más o menos constante. Algo parecido pasa con el reactor nuclear y demás. Y lo mismo pasa del lado del sumidero. El lado del sumidero, donde yo desecho el calor que no uso, hay centrales que usan, por ejemplo, como sumidero los ríos, porque un río, con el caudal, el volumen de agua que tiene es tan grande que echarle un poco de agua caliente la termina diluyendo. La verdad que si me agarra un biólogo me mata, porque sí estamos alterando el ecosistema. Si ustedes miren la temperatura en el punto. No se cambia, no, o sea, lo que influís en el sistema ese, digamos, en el ecosistema, digamos, no es a nivel... a nivel global pero es sí, nada. digamos, en que le cambiás la temperatura del agua y cambia las especies, ¿no? Claro, o sea, a ver, en el punto de desecho del agua en sí misma sí va a cambiar, o sea, vamos a tener una especie de impacto ambiental, si se quiere, ¿sí? El tema es tratar, bueno, hay otras barreras para evitar que eso sea, que sea un impacto alto, pero desde la termodinámica, ¿sí? La idea es que la fuente, el sumidero, el recurso donde yo tiro el agua es tan grande que yo no lo estaría afectando, ¿sí? En valores de parámetros termodinámicos, no estoy hablando de temas ambientales, ¿sí? Y como bien hablamos de termo, no da lo mismo tomar un sistema chiquito que un sistema grande, bueno, lo mismo pasa a nivel cuando se hacen estudios de impacto ambiental y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo con estos conceptos? La idea es que veamos como el lugar de donde tomamos el calor como la fuente, ¿sí? Y el parámetro que tenemos que ver es a qué temperatura está esa fuente, ¿sí? Entonces, si yo tomo calor de una reacción de fisión nuclear, voy a tener una determinada temperatura. Si yo tomo el calor de la quema de gas, tendré otra, y si tomo de la quema de combustible, tendré otra. Y después yo desecho calor a un sumidero, y ese sumidero tendrá una determinada temperatura, ¿sí? Vamos a seguir viendo ejemplos como para que vaya cerrando un poco la idea, pero características de la máquina térmica, tenemos como son fuentes de interacción y sus temperaturas son constantes, ¿sí? Fíjense el último que dice los cambios dentro del depósito, o sea, como estamos diciendo que la temperatura es casi la misma,
el impacto que estoy generando yo por sacar calor o por entregar calor es muy poco y podría considerarse que las fuentes son internamente reversibles. Esto lo voy a ocultar porque supongo que lo están viendo y les va a molestar. Ahora la idea es recuperar el concepto de reversible. ¿Qué se acuerdan de reversible? Que puede volver al estado inicial. Sí, Como sí, pero está incompleta. O sea, si haces un proceso físico en sí, que se pueda volver a su estado inicial, digamos. O sea, Claro. en un proceso químico, por ejemplo, no siempre, o casi, no siempre, o sí, casi siempre, digamos. No podés revertir la reacción, digamos. Bien, pero no es solo el sistema, sino también los alrededores. Sí, acordate que termo, acuérdense, Claro, que termo es el universo. Entonces yo a veces puedo volver al estado original, mi sistema, pero supónganse, consumiría un montón de energía. Entonces, ¿qué pasa? El sistema volvió a su estado original, pero los alrededores quedaron afectados. Entonces, el conjunto, sistema, alrededores, no se conservó, ¿sí? Entonces, esa es la idea de reversible. Que la transformación es reversible cuando una vez que la realicé, vuelve al estado original, pero ojo que el estado original se refiere al universo, conjunto de sistema más medio, ¿sí? El ejemplo estaba bien, pero le faltaba mirar el lado del medio. ¿Qué consideramos como fuentes naturales? O sea, ¿qué fuentes podemos decir que usamos para trabajar como ingenieros cuando hablamos de máquinas térmicas? La atmósfera es un caso. Nosotros vamos a ceder energía a la atmósfera, ¿sí? O en algún caso podemos tomarla. En líneas generales, la atmósfera para nosotros es un sumidero. Ustedes piensen que la atmósfera como tal tiene variación entre, o sea, si pensamos en liberar aire a la atmósfera, ¿sí? Vamos a tirar aire y no da lo mismo, por ejemplo, que estemos en el sur, que estemos acá o que estemos en el norte. Inclusive entre día y noche la temperatura cambia. Esos pequeños cambios se consideran diferenciales chiquitos y por eso lo tomamos como fuente, porque la idea es ver en la dimensión global, ya sea no solo cantidad, sino parámetros medios, ¿sí? Otras de las fuentes son los ríos y lagunas, tienen que ser grandes para no verse afectados, y lo que nosotros hacemos es liberar calor hacia esos lugares, ¿sí? No sé si, bueno, supongo que todos conocen Los Simpson y vieron las chimeneas grandes, blancas. Esas son torres de enfriamiento que lo que hacen es sacar calor del proceso. Entonces, ¿qué hacen? Toman agua de grandes cursos, así, de ríos y demás, la enfrían y la dan vuelta o por el proceso o la vuelven a tirar a los ríos. Esos procesos usan volúmenes de agua muy grandes y por eso podemos decir otra vez el concepto de fuentes. Cuando hablamos de, bueno, ni hablar de océanos y mares que son digamos, en volumen y en dimensión mucho más grande que los ríos y lagunas. Los hornos, grandes hornos de procesos, por ejemplo, lo podemos tomar como una fuente. Podemos considerar siempre, recuerden que en termo vemos la condición estable de operación normal, no vemos ni puestas en marcha ni paradas. Entonces, si yo una vez que puse en marcha un horno, siempre el proceso trabaja de la misma manera, consumo el mismo combustible, voy a tratar de regular la temperatura de operación del horno en un determinado valor, entonces yo voy a considerar a ese horno como una fuente térmica. Puede ser una caldera también, ya lo vamos a ver.
y hay sistemas de 2 fases que en equilibrio, digamos que mucho no lo vamos a ver dentro de termodinámica, pero sepan que se puede considerar como una fuente. Lo importante es que la temperatura en sí de esa fuente puede variar, como decía, entre el día y la noche, o entre una estación y otra, pero significativamente esa diferencia tiene que ser muy chiquitita, ¿sí? Acá fíjense que el cartel dice su temperatura no debe cambiar significativamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un valor medio que más o menos se mantiene, ¿sí? Entonces, volviendo al concepto de máquinas térmicas y sus características, dijimos que operan en ciclo. Después vamos a ver ahora en un ratito ya cómo se compone un ejemplo de ese ciclo. Recibe calor de una fuente caliente, produce trabajo y cede calor, lo que no pudo transformar en trabajo lo va a ceder o lo va a tirar a un sumidero. Esto que ven acá es una máquina térmica, una central termoeléctrica de las primeras, cuya arquitectura es de las primeras que se utilizaron luego de los dínamos y todo eso. Lo que ven acá es una caldera, ¿sí? La caldera produce vapor, el vapor va hasta una turbina, la turbina mueve un eje y produce trabajo, ahí estaría la salida. Todo esto que ven acá, si lo hacemos como una especie de nubecita, esto sería nuestra máquina térmica. Todo eso conformaría la máquina térmica. La turbina, el vapor que pasó por la turbina pierde energía, lo recupero en un condensador, y después el agua ya condensada lo mando a una bomba y vuelvo otra vez a la turbina. Entonces acá ven esta idea de ciclo, ¿sí? De cierre de ciclo. Voy, vengo, el mismo fluido sale de un equipo, entra a otro equipo y así sucesivamente. Entonces, ese límite tiene una entrada de calor en la caldera y una salida de calor en el condensador. El condensador no es otra cosa que un intercambiador de calor. Entonces ahí tengo la fuente caliente, la fuente fría, ¿sí? Acá sale el calor, y después tengo un consumo de trabajo en la bomba y una producción de trabajo en la turbina. Como el objetivo de esto es producir trabajo, vender energía básicamente, energía eléctrica, claramente el trabajo que consumo es mucho menor que lo que produzco. ¿Para qué? Para que el neto, ¿sí? Para que la resultante de todos los trabajos sea algo que puedo vender, ¿sí? Energía eléctrica en este caso. Eso, o sea, lo que hablábamos recién de las nucleares como Atucha, Embalse y demás, lo que cambiaría sería este equipo, ¿sí? Que acá sería otra especie de intercambiador de calor, donde la fuente es la fisión nuclear. Pero yo a la fisión la dejo fuera de este límite y yo lo que tomo de ese proceso es solamente el calor. Entonces, si yo hago una máquina para producir algo, ¿sí? Lo que me interesa de este tipo de esquemas como ingeniero es poder sacar un rendimiento. O sea, si tengo una máquina, quiero saber cuánto me rinde esa máquina. ¿Cómo se calcula el rendimiento de una máquina térmica? El rendimiento siempre es un cociente y como concepto yo siempre relaciono lo que obtengo realmente respecto de lo que consumí o puse en juego para producirlo, ¿sí? Entonces, si mi objetivo es producir trabajo y tengo esas dos fuentes, la relación de estas dos formas de transferencia de energía me terminan dando el rendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero producir? El efecto útil de esta máquina es trabajo. ¿Y que puse en juego? Energía. Entonces el rendimiento térmico es el trabajo sobre la energía que consumí, ¿sí? ¿Se entendió?
Muy sencillo. Ya, para esta altura vamos bien. Entonces, recuerden que ese trabajo es el neto, la resultante de lo que me queda para vender. Si yo tuviera la central, o sea, si fuera el ejemplo de recién, de la central termoeléctrica, lo que produce la turbina, le resto todo lo que yo consumo adentro de la central y todo lo que me queda es lo que vendo, ¿sí? Por eso es importante recordar esto. La resultante de todo esto es lo que me queda para vender. El calor siempre lo recibo de la fuente caliente, ¿sí? Ahora, este fue el concepto de máquina térmica en general. Esto vino, o esto está relacionado en sí, con un análisis que hizo otro físico, que se llamaba Carnot, que se puso a estudiar un proceso de las características que ven descrito ahí. O sea, ¿qué hizo? Dijo, primero voy a hacer una expansión a temperatura constante. Sí, una expansión de un gas a temperatura constante. Este sería como el estado A. Yo parto de acá, le agrego calor y expando, ¿sí? Después tengo, este sería la parte de A a B. Me entra calor y expando. Luego, en el estado B, sigo expandiendo, pero de manera adiabática, que significa que yo no intercambio calor con el medio. Si trabajo, no calor. Una vez que terminé de expandir, ¿qué hago? Empiezo a comprimir. Y comprimo de manera isotérmica. Si recuerdan la clase pasada, vimos que las compresiones isotérmicas eran las más eficientes de todas, las que menos trabajo consumían. Y una vez que terminé de comprimir, ¿sí? Sigo comprimiendo, o sea, de manera isotérmica hago un primer tramo de compresión isotérmica y luego a una compresión adiabática. Entonces, las dos líneas en negro que ven acá, ¿sí? Son las adiabáticas, y en rojo y en azul tienen las dos transferencias de calor a temperatura constante. Acá hay conceptos que vamos a recuperar en un ratito, pero fíjense que hay un intercambio de calor a temperatura constante. Acá hay otro intercambio de calor a temperatura constante, ¿sí? Y hay transformaciones adiabáticas, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y fíjense acá, otro dato, que es el sentido de la flechita. Fíjense que giran hacia la derecha, giran en este sentido, ¿sí? Ese es el sentido de circulación de una máquina térmica. Después vamos a ver otros tipos de máquinas derivadas de esto, pero básicamente nos interesa quedarnos con los conceptos de Carnot. Carnot hablaba de transformaciones adiabáticas y transferencias de calor a temperatura constante, ¿sí? Entonces, esto es a título informativo, está explicado en el libro, pero este análisis que empezó a hacer Carnot le permitió a Kelvin desarrollar la escala de temperaturas absolutas, porque relacionaba el calor con su fuente, ¿sí? Y hay todo un desarrollo matemático que no interesa mucho el detalle, pero sí que sepan que de ahí surgió la escala de temperatura absoluta. La temperatura en Kelvin nace de este planteo que está acá, viendo esa relación entre calores y temperatura. Eso era una nota para que lo recuerden de leer cuando repasen el libro. Pero volviendo al ciclo de Carnot, nosotros vimos, antes de Carnot, vimos este esquema de máquina térmica. Sin entrar mucho en detalle de lo que hay adentro, nos quedamos con el concepto de que había una entrada de calor, que la máquina opera en ciclo, que produce trabajo y se dé calor. Esas eran las 4 condiciones que tenía que cumplir una máquina térmica.
Después vino Carnot y dijo, pero además yo quiero tener 4 transformaciones con estas características. Yo armo un ciclo con estas 4 transformaciones, 2 expansiones y 2 compresiones. ¿Qué tipo de fluido es este? Pregunto. ¿Sería con un fluido ideal? Un gas ideal. Tienen, primero, no aparece las campanas, ¿sí? Y después habla... Pero sería ideal, si dice ¿Eh? que sería ideal si el... Ah, no, está bien, me confundí una cosa. Me confundí porque, como decía que tiene que ser compresible, me confundí. Ah, sí, con el diagrama de compresibilidad. Bueno, no, puede pasar, no hay problema. El momento de confundirse es ahora. Bien, entonces, Carnot dijo, bueno, yo invento una máquina con estos 4 procesos y estos procesos tienen estas características en particular. Entonces, bueno, más allá que le sirvió a Kelvin para hacer la escala de temperatura, el 1 sería el A, el 2 sería el B y así sucesivamente. La pregunta es esto una máquina térmica? Entonces tenemos que analizarlo bajo estas condiciones. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que sí o que no? ¿Qué cosa sí. es una máquina térmica? O sea, el ciclo de Lo Carnot que inventó Carnot, ¿es una máquina térmica? Eso es lo que yo pregunté. Sí, sí, es una máquina térmica. sería. Y la respuesta, o sea, ustedes Porque tengan en sería, cuenta digamos, una que cosa. me imagino porque lo que pasa es que, digamos, estaría en un estado inicial 0, se le... No te entendí. ¿Podés repetir? Ah, creo que se me cortó. Sería porque se inicia en un estado inicial 0, se le entrega calor al sistema, se produce trabajo y vuelve otra vez como, digamos, a un ciclo. Ustedes en ese diagrama que yo dibujé ahí, ¿dónde ven el trabajo? Tenemos... La expansión. ¿Y qué pasa? También tienen compresión. Ojo, ¿la compresión qué es? Un trabajo que estoy consumiendo, ¿sí? Claro. Entonces, como resultante entre la expansión y la compresión, tiene que haber un trabajo neto, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido esto, ¿sí? Pero, ¿a qué voy con mi pregunta? Que tengan en cuenta que siempre que yo les hago una pregunta, ustedes la tienen que justificar. No me pueden decir blanco, amarillo, sí, no, ¿ok? Vale, el sí, el no, pero lo considero bien si ustedes me dicen por qué, ¿sí? Normalmente les pregunto, ajá, sí es una máquina térmica, ¿por qué? La respuesta está en pasar por cada uno de estos puntos y decir, esto está, esto está. Entonces, ¿opera en forma cíclica? La primera pregunta. Yo veo acá que salgo de 1, doy toda la vuelta, vuelvo a 1, ¿sí? Entonces, ¿puedo decir que opera en ciclo esto? ¿Se ve? ¿Lo entienden? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Acá tenemos la fuente caliente. Acá la fuente fría, ¿sí? ¿Dónde está el trabajo en ese gráfico? ¿No sería todo el área que queda dentro del... Exactamente, es el área que queda acá adentro. Eso es el trabajo que yo obtuve, ¿sí? Entonces, haciendo este análisis, si yo les hago en el examen esta pregunta, ¿puede ser Carnot una máquina térmica? Ustedes me pueden decir sí, y yo después le digo justifique la respuesta. Entonces, la justificación es plantear estos 4 puntitos y mostrarme en el gráfico por qué Carnot es una máquina térmica, ¿sí? Entonces, Carnot puede usarse como una máquina térmica, pero además no es cualquier máquina térmica, sino es
nuestra máquina térmica de referencia o ideal. Y en un ratito vamos a ir viendo por qué. Antes de ir a Carnot, de continuar con Carnot, tenemos que recuperar conceptos de primera ley de la termodinámica, ¿sí? Nosotros recién dijimos que un rendimiento de lo que sea, para nosotros es lo que queremos producir, el efecto útil, sobre lo que ponemos en juego. De ahí es que escribimos esa ecuación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Podría volver un toque a la figura anterior, profe? Sí. Gracias. De nada. Bueno, volviendo a esto. Definimos rendimiento como el efecto útil sobre lo que yo puse en juego para lograr ese efecto. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que sigue es plantear la primera ley de la termodinámica. Recién planteo a la máquina térmica como ciclo y hago este redondelito. ¿Cómo es mi sistema? Cerrado. Cerrado. Es un sistema cerrado, bien. Cerrado y de flujo permanente. No hay acumulación en el tiempo. Lo que ven abajo es el balance. ¿Todos se dieron cuenta por qué? ¿O hay alguno que tiene dudas? Yo, este límite no veo que cruce masa. El fluido es el agua que está yendo por la cañería, la vemos en color celeste, rojo, amarillo, ¿sí? Entonces, el fluido termodinámico nunca cruza esa línea mano alzada que dice color rojo. Entonces, por eso es un sistema cerrado. Pero como opera en ciclo, ¿sí? Y vuelvo al estado original, no hay variación en el tiempo. Es más, si ustedes, por ejemplo, pudieran medir los parámetros de trabajo de la turbina, de la caldera, de lo que sea, la presión o la temperatura de esos equipos van a ser la misma en cualquier momento. Recuerden que el concepto de acumulación estaba asociado a la variable tiempo. Si en el tiempo no me cambia, no hay acumulación. Entonces, de este balance, yo digo que no hay ni entradas ni salidas, se va la entrada y salida de energía, y además, como es un sistema cerrado y no hay variación en el tiempo, me queda esto como primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy diciendo ahí es que el trabajo que yo que va a ir acá, lo que sale de la máquina térmica, es la diferencia entre el calor que tomo y el calor que cedo. ¿Sí? Entonces, combinando el concepto de rendimiento, que es universal, con la primera ley de la termodinámica, encuentro otra forma de calcular el rendimiento térmico, que es a través del calor. ¿Sí? Yo, con conocer el calor que me da la fuente caliente y el calor que yo cedo a mi sumidero o a mi reservorio, ya puedo calcular el rendimiento térmico de esa máquina. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, entonces, ¿cuál será el rendimiento de Carnot, de la máquina térmica de Carnot? Bueno, ahí me quedó un por lo tanto. Profe, ¿te puedo pedir 2 segundos para atrás así termino de copiar? Sí. Ahí estamos, gracias. De nada. Bueno, Carnot, dijimos que era una máquina térmica, ¿sí? Pero yo además le dije que era una máquina térmica ideal, que para nosotros es una máquina de referencia, ¿sí? En un ratito, esto que le estoy pidiendo que me lo crean, se lo voy a demostrar, pero básicamente entre un poco en esta clase y el resto de la clase que viene me van a terminar digamos, los voy a terminar de convencer de alguna manera,
de que Carnot es una máquina reversible, ¿sí? ¿Qué implica? Que ese conjunto de transformaciones con las particularidades que la eligió Carnot tienen la posibilidad de volver a su estado original sin afectar ni el sistema ni el medio, ¿sí? Este concepto de reversible aplica al universo. Entonces, Pero esto Carnot, es siempre ideal, digamos, en la realidad. claro, Carnot inventó una máquina ideal, exactamente. Entonces, como recién vimos, ¿se acuerdan? Hace un ratito, volvemos para atrás, en el anterior, cuando Carnot empezó a inventar la máquina, empezó a trabajar con esta relación, ¿sí? Donde vio que el calor de cada fuente, de alguna manera, estaba relacionado con su temperatura, o era una función de su temperatura. Entonces, esta condición que plantea Carnot, sobre la cual después hace esas 4 transformaciones, la volvemos a aplicar acá, en el rendimiento, en esta ecuación de rendimiento, que ya tiene, fíjense, esta primera parte ya tiene la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué hago acá? Distribuyo el denominador y me queda 1 menos el calor que cedo a la fuente fría sobre el calor que tomé de la fuente caliente. Y como Carnot plantea que esos calores son función de su propia temperatura, podemos hacer este cambio de, en vez de usar Q frío, usamos temperatura fría, y en vez de usar Q caliente, usamos temperatura caliente. Volvemos a hacer esto y podemos determinar el trabajo reversible como una función de la temperatura, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reversible, podemos calcular un rendimiento en base a temperaturas, pero solo en el caso de la máquina ideal, ¿sí? En la máquina real nos tenemos que basar en los calores intercambiados entre las dos fuentes, ¿sí? Entonces, esto es importante que recuerden. Solo el caso de reversible se puede aplicar temperatura. ¿Por qué? Por este planteo que hice Carnot de todas transformaciones que vamos a ver por qué son ideales, ¿sí? O sea, el conjunto hace que sí pueda volver a su estado original y que además el medio no se vea afectado. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio para repasar a ver si si entendimos todo lo que vimos hasta acá. Ustedes tienen la primera parte es el color naranja. Rápidamente tenemos que plantear una máquina real que recibe un Q caliente de 100 megawatts, esto es potencia, ¿sí? Y cede un Q frío a 70, o sea, cede 70 megawatts. La fuente caliente se encuentra a 600 Kelvin y la fuente fría a 300 Kelvin. ¿Cuál es el rendimiento de la máquina térmica no reversible? Así con la calculadora rapidín. 0,3. Bien, sí. Y la máquina, ¿y si fuera reversible? 0,5. 0,5, bien. A ver, ¿quién me había contestado? ¿Mateo me contestó la primera? Sí, sí. ¿Qué usaste para el cálculo? Lo de la fórmula de rendimiento con los calores. Claro, pero de los datos de la nube naranja, ¿qué A mí usaste? Digamos los megawatts que te da. Exactamente, exactamente. ¿Y quién me había contestado la de reversible? Una niña era. Sí. ¿Qué usaste? La temperatura. Las temperaturas, exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que estamos haciendo. Cuando tenemos que prestar mucha atención si la máquina que estamos resolviendo es un caso reversible o es un caso no reversible, ¿sí?
¿Por qué? Porque en el caso que sea una máquina real, nos tenemos que basar en la primera ley de la termodinámica. En cambio, si es una máquina reversible, estamos usando un concepto teórico y vamos a sacar un valor de referencia. ¿Y qué otra conclusión pueden sacar de esto que ven acá? De los resultados. ¿Que las reversibles tienen mejor rendimiento? Exactamente, porque son ideales. Entonces, al ser ideales, son como nuestro faro. Nosotros como ingenieros que buscamos la idealidad, llegar lo más cerca posible. Esa máquina que vieron al principio de la clase tenía rendimiento 0, porque gastaba la energía y no producía nada, ¿sí? Era para entretención, de alguna manera, entretenimiento. Entonces, el hombre que hizo fue aprovechando todo eso para empezar a producir trabajo, salió la máquina a vapor y a raíz de él ya la revolución industrial, y si pensamos en la máquina térmica de la revolución industrial y vemos los sistemas con los cuales generamos hoy energía eléctrica, claramente los rendimientos han mejorado. ¿Eso en qué se basa? En que tenemos esto, el concepto de reversible, como faro, ¿sí? Como valor a perseguir. Y la conclusión que ustedes sacaron recién es esta, que la máquina reversible es la que más trabajo nos va a entregar, ¿sí? Fíjense que las dos están entre las mismas fuentes de temperatura, pero la fuente caliente era la misma y la fuente fría era la misma. Pero el hecho de tener que tomar un calor ya implica un proceso, una transformación que se empieza a correr de lo ideal. Y por eso siempre las máquinas reversibles tienen un rendimiento mayor a las reales o ideales, ¿sí? Entonces, ¿por qué estudiamos las máquinas reversibles? Un poco lo vimos recién. Son fáciles de analizar, son conceptuales, son abstractas, ¿sí? Enseguida podemos tomar la idea. Justamente es una idealización que nos da un valor de referencia. Bueno, ahí dice, entregan más trabajo o necesitan menos. ¿Por qué? Porque si bien todo esto que estamos viendo ahora lo estamos trabajando en el marco de una máquina térmica, sepan que de este concepto, de este modelo, vamos a sacar otros dos dispositivos que son las máquinas de refrigeración y las bombas de calor. Entonces, en una máquina de frío, ¿sí? La heladera, nosotros estamos haciendo, no me quiero adelantar mucho, pero en realidad ustedes para que funcione la heladera la tienen que enchufar, ¿sí? El hecho de enchufarla a la red eléctrica es porque estamos consumiendo un trabajo, ¿sí? Necesitamos trabajo para operar. Entonces, cuanto esa heladera se aproxime más a un Carnot invertido, o sea, lo vamos a ver cuál es la diferencia entre el Carnot común, el ideal es el que es ideal. Bueno, vamos a producir trabajo, pero vamos a producir menos de lo que podríamos hacerlo con la máquina ideal. Y bueno, sirve para una comparación y también para darnos cuenta si metimos la pata, porque ustedes están resolviendo un ejercicio más complejo que esto, ¿sí? Donde yo les hago que calculen balance de primera ley, de acá, de allá, y cuando van a hacer el inmediatamente lo chequean contra eso, si les suena raro. Entonces, ¿qué van a ver? Si está por debajo, y puede ser posible, y si les dio una máquina real un rendimiento mayor que una reversible o ideal, claramente en algún lugar metieron una parte, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que les sirven también a la hora de resolver los ejercicios. Ahora, ¿por qué no tenemos máquinas como Carnot?
Básicamente porque los procesos, el conjunto de procesos que pongamos en juego, ¿están viendo bien? Yo acá veo que alguien no ve nada. Parece que es la conexión, pero ¿ven? ¿Escuchan? Perfecto. Bueno, sí, Federico, debe ser tu conexión. Cualquier cosa, sacan el mute del micrófono y me avisan. Ok, bueno, vamos a eliminar conexiones dentro de la casa. Bueno, les decía, Carnot es una idealización y claramente no se da ¿por qué? Por esos procesos que decíamos de A a B, de B a C, de C a D y volviendo a A, cada uno de esos procesos empieza a tener particularidades en la realidad que hacen que no se comporten como ideales. Lo que tienen acá es una lista, que está en el Cengel, está en todos los libros, de todos los procesos, que son irreversibles. Ustedes acá tienen fricción, tienen reacciones químicas, tienen un montón de cosas. Fíjense, expansión libre, flujo de corrientes a través de una resistencia, o sea, como si tuvieran una especie de porosidad o algo así, mezcla de gases, mezcla de fluidos iguales, pero que se encuentran a distintos parámetros, deformación inelástica, ósmosis, disolución de una fase en otra, esto ya es más de la ingeniería química, el tema de vibraciones, y bueno, y reacciones espontáneas, o sea, por cualquiera de estas razones, si ustedes tienen procesos que cumplen con alguna de estas características, ya pueden darse cuenta que su máquina no va a ser ideal, ¿sí? ¿Por qué están pintados estos tres en negrito? Porque son básicamente los que encontramos siempre en termodinámica, ¿sí? Porque recuerdan que el primer día les dije, no vemos reacciones químicas, no vemos otros procesos de puesta en marcha, paradas y demás. Entonces, vamos a poder analizar cualquiera de los sistemas que vimos en primera ley y alguno que nos haya faltado que estudiaremos en segunda ley, pero cualquiera de esos procesos ustedes pueden darse cuenta si se trata de fricción, rozamiento, expansión libre, transferencia de calor a través de una diferencia finita de temperatura. En fin, lo importante es que los recuerden porque estos los van a ayudar a darse cuenta. La filmina anterior, no sé si hace mucho me lo dijiste, creo que no. No, recién apareció. Pero, ¿qué? Trato de, ahí está. Jimena, no sé si querías ver esa. Sí, recién. Ok. Les decía sí, que... gracias, ya la copié. Ok. Les decía que los procesos irreversibles pueden ser de cualquiera de estas razones, pero lo importante desde el lado del enfoque que le damos a termodinámica, ¿sí?, es que pensemos en las tres condiciones que están arriba como primera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar procesos y sus características. Entonces, para que sea reversible, tenemos que ver si el proceso es internamente reversible, externamente reversible o totalmente reversible. ¿Por qué? Porque a veces puedo volver al estado original, lo que hablábamos hoy, dentro del sistema, y a veces el medio no logra volver al estado original. A veces el medio se mantiene inalterado, pero el sistema sí, y por esto la idea de separarlo entre el límite, entre la frontera y lo que está para adentro de la frontera o lo que queda fuera. Y lo que nos interesa es el conjunto, que sea totalmente reversible. Recuerden que el proceso es la interacción entre el sistema y el medio. Y ese proceso se da
en función de alguna característica, como las que venimos viendo: volumen, presión constante, temperatura constante, transformación adiabática, transferencia de calor, un determinado calor, en fin, vamos a ir viendo determinados procesos, pero básicamente es ese camino. Por ejemplo, procesos son cada una de las etapas que definió Carnot: expansión a temperatura constante, expansión adiabática, compresión a temperatura constante, compresión adiabática. Todos esos son procesos. Cada uno, la sumatoria de todos esos procesos me van a dar un proceso más grande que se puede convertir en un ciclo en este contexto de máquinas térmicas. Entonces, fíjense un detalle de lo que hablábamos recién. Cuando un proceso era irreversible, tenía que ver con la idea de transferencia de calor a diferencia finita de temperatura. Esa diferencia finita de temperatura es el delta T. Cuanto más grande sea el delta T, mayor va a ser la irreversibilidad. Entonces hay una diferencia entre mi sistema y los alrededores, y esto hace que todo el conjunto no sea totalmente reversible. En cambio, fíjense acá, que si yo quisiera calentar lo que está acá, está a 100 grados, y lo quiero calentar con algo que está apenas por encima de los 100 grados, yo voy a lograr estar muy cerca de un proceso reversible. El problema es que para lograr calentar esto voy a tardar años, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi diferencia de temperatura es la fuerza impulsora para ese cambio, ¿sí? De acá la ansiedad cuando calentamos, no sé, supónganse, quieren calentar agua para cocinar, ¿sí? Para los fideos. Ponen la llama todo lo que da. Ni hablar si la llama sale por los costados de la olla, claramente están tirando energía que no va al agua, y ustedes eso lo hacen ¿para qué? Para darle más calor, para tener mayor diferencia de temperatura, y con eso que su sistema aumente la temperatura mucho más rápido. Pero esa diferencia, cuando la hacemos más grande, estamos siendo más irreversibles, ¿sí? Esa es un poco la idea, analizar esos detalles para darnos cuenta. Después, otra cosa que tiene que ver con la termodinámica y que nos pasa a diario. Nosotros hacemos unos mates para ponernos a estudiar, nos calentamos un té, un café, lo que sea. Nos podemos hacer un ejercicio, cuando nos damos cuenta queremos tomar el café, está frío, ¿sí? ¿Qué le sucedió al café sobre la mesa? ¿Sí? Si lo dejo mucho tiempo. Pues ya dije la respuesta, ¿no? Se enfría. Pero ¿por qué se enfría? Eso sería lo que nos interesa. Porque se escapa calor. Claro, pero busca un equilibrio termodinámico, o sea, un equilibrio de alguna manera, sí, exactamente, un equilibrio térmico. Entonces, si la taza de café está caliente, pero estoy en una habitación donde todo el ambiente en volumen es mucho más grande y está a otra temperatura, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy hacia ese equilibrio, voy a buscar la condición, como me escribieron acá, equilibrio térmico, ¿sí? Acá tienen un ejemplo, ¿sí? Yo puedo meter la tacita dentro de una conservadora totalmente aislada. Entonces yo tengo el aire, fíjense acá el valor acá hay como una letra C, ¿sí? Tengo un pequeño volumen y tengo el café. Todo esto está en equilibrio. Yo le agrego la taza ahí adentro, voy a tener una nueva condición de equilibrio porque esto no sale. Dependiendo de cuán grande sea la caja y cuán cerca y cuánta... Bueno, no nos vamos a meter con la conductividad de los materiales, pero vamos a poder medir un pequeño o leve aumento del conjunto de temperatura. Todo el tiempo estamos buscando ir hacia un equilibrio, ¿sí? Y ese equilibrio, pregunta, ¿se da naturalmente? ¿Se da en un sentido o en otro? ¿Cómo se da esa búsqueda de equilibrio?
Si lo junto con algo que está frío. Se transfiere de mayor a menor calor. Más caliente, más frío. Natural Sería ilógico. de la transferencia. Todo eso que tienen me encanta. Lo que hacemos es buscar un equilibrio y ese equilibrio va siempre, como me escribieron acá en el chat, de altas temperaturas hacia bajas temperaturas, ¿sí? Siempre que tengamos el ejemplo que les di la otra clase de la canilla monocomando, la taza de té, el café que teníamos recién, ¿sí? Va a buscar un equilibrio, va a haber un momento en el cual se va a dejar de, si se quiere, se va a dejar de enfriar el café, ¿no? Pero les usen el termómetro y fíjense a qué temperatura queda cuando se enfría, ¿sí? Y fíjense a cuál es la temperatura ambiente. Lo que pasa es que lo percibimos por distintos sentidos, entonces nos parece más frío, pero en definitiva va a quedar en equilibrio con el ambiente en el cual yo esté. Siempre vamos de altas temperaturas a baja temperatura, ¿sí? La transferencia se da en ese sentido y dejamos de tener transferencia de calor cuando estamos en el equilibrio. O sea, yo voy a, lo que decían recién, la taza pierde calor, sí, pierde calor. ¿Cuándo deja de perder calor? Cuando llegó al equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio representa la pérdida de la fuerza impulsora para transferir calor, ¿sí? Y acá ven que esa fuerza impulsora está dada por la temperatura. Si yo tengo algo a alta temperatura y otro a menor temperatura, voy a empezar a transferir. Esto, digamos, no voy a estar en esta condición, ¿por qué? Porque el sistema más bajo se va a calentar un poco hasta llegar a un equilibrio. Pero en definitiva, cuando llegué al equilibrio, lo que perdí fue esta diferencia de temperatura. Entonces, acá ya contesté la pregunta, ¿cuál es la fuerza impulsora que existe para transferir energía en forma de calor? El delta T, ¿sí? Y como vimos, entre los procesos irreversibles, ¿cuál sería? De los tres que yo les había marcado hoy como más importante. Ahora están ahí. ¿Se acuerdan que había marcado tres como más importantes? Interno. Irreversibles, profe, porque los que eran reversibles. Esto es irreversible, sí. Transferencia de calor, acá me están escribiendo en el chat, ¿sí? El proceso es transferencia de calor mediante una diferencia finita de temperatura. Entonces, cuando ustedes tengan un proceso y vean que hay una temperatura, ustedes pueden ya darse cuenta que ese proceso, a no ser de que le digamos que lo consideren como ideal, qué sé yo, en realidad ese proceso no va a ser ideal, va a ser un proceso irreversible. Y como tal, Carnot es una referencia y su resolución va a ser a través de balances de primera ley y ahora vamos a ver segunda ley, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un intercambiador de calor y yo les doy a comparar dos intercambiadores de calor y le digo, ¿cuál va a ser más reversible? ¿Ustedes qué me contestarían? ¿Cuál va a transferir calor de manera más reversible? O más próximo a una condición reversible. Fíjense acá. ¿Esto a qué tiende? Cuando las temperaturas sean más cercanas. Claro, cuando la diferencia de temperatura tienda a cero, ¿sí?
cuando el delta T sea más chico, el proceso tiende a ser más reversible. Si yo comparo supónganse, están analizando dos intercambiadores de calor. Creo que no entendí bien, profe. O sea, entre la pregunta y la respuesta. Entrada de la corriente fría y de la corriente caliente. Entonces, ese delta T, cuanto más grande sea, ese equipo se va a comportar de manera más irreversible. ¿Se entendió? Ah, está bien. O sea, cuanto mayor sea la diferencia entre uno y otro, más irreversible va a ser. Claro, fíjate qué pasa. Cuando yo achico esa diferencia, lo que les decía es que tardó años para, pero eso es otro tema. Temperatura, por ejemplo. O sea, si hablamos de temperatura, por ejemplo, Perdón. si habláramos de temperatura, por ejemplo, Sí. y en el dibujito de arriba, sería, por ejemplo, no sé, un proceso en el cual el tanque naranja está, no sé, poner a 100 grados y el otro a 10, sería más irreversible que si estuviese a 100 y a 50, por ejemplo. Exactamente, tal cual. No sé si me expresé bien. Sí. El tema es la diferencia. O sea, si el caso 1, suponete, dijiste 100, bien, la diferencia es 90. Ese delta T es 90. El otro dijo 100 y 50. El delta T es 50. ¿Cuál va a ser el más reversible o el que más cerca de la reversibilidad esté? El de 50, porque tiene el delta T más chico. ¿Sí? El más irreversible es el de 90, porque tiene un delta T mayor. ¿Sí? ¿Entendió? Bien, seguimos entonces. Vamos medio lento. Entonces, ahora, les cambio de proceso. Un proceso donde tengan un agitador, paletas, álabes, rueditas. ¿Puede ser reversible? La respuesta es sí, no, ¿y por qué? ¿Cómo sería de nuevo la pregunta, profe? Ustedes tienen un proceso en el cual pueden tener un eje rotando con paletas, álabes, resistencia, ruedita, lo que sea. Yo les pregunto, ¿ese proceso puede ser reversible conociendo nada más que lo que les dije? Siento que me faltan datos. No puede ser reversible. ¿Por qué? El tema es que vos tenés como rozamiento en esos casos y ahí perderías energía. Recuerden lo que hace 2 o 3 slides puse. Hay 3 condiciones que tenemos que verificar en nuestro sistema. Fricción, transferencia finita, transferencia de calor a diferencia finita de temperatura. Entonces, si hay fricción, mi sistema ya no va a ser reversible. ¿Sí? Ustedes piensen, para empujar un mueble muy pesado, o cuando frotan algo, se calienta, ¿sí? Para volver a la condición original, ese calor ya se disipó, fue al medio, chico o grande, yo ya alteré el medio, ¿sí? Y cuando quiero volver a la condición original, tengo que volver a realizar trabajo. Entonces, de alguna manera, quizás el mueble vuelve a la posición original, pero tengo que volver a agregar trabajo y puede que vuelva a perder calor al arrastrar el mueble. Entonces, otra vez está esto. ¿Por qué pierdo calor? Porque hay fricción. La fricción, cuanto mayor fricción haya, más calor se disipa. Entonces, no puede ser internamente reversible porque justamente estamos intercambiando energía con el medio. ¿Sí? Entonces, este proceso no es reversible porque hay fricción. ¿Sí? Entonces, otra vez, cuando ustedes analicen un sistema, analizaron la primera ley de la termodinámica, entendieron qué formas de energía están cambiando, la segunda cosa que tienen que hacer es pensarlo en este sentido. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Hay fricción, hay transferencia de calor. Otra cosa que nos pasa, otro proceso real. Este dibujito que tienen acá, a mi derecha, creo que será a la derecha de ustedes también, esos como puntitos marrones representan una especie de gas.
Y supuestamente el gas estaba todo en la mitad del cilindro, separado por esta válvula y una membrana que había acá. Yo, para meter el gas y separarlo y tener como una parte del cilindro vacía y otra parte del cilindro donde comprimí el gas, gasté una determinada energía. Ahora, se me abrió la válvula, se me pinchó la membrana, y el gas, ¿qué hace? Una vez que lo pinché, ¿qué hace el gas? Ocupa todo el volumen disponible, ¿sí? Lo vimos la clase pasada, eso. Entonces el gas se expande, ¿sí? Y la única forma de volver al estado original es volver a comprimirlo. Ahora pregunto, ¿alguna vez usó un matafuego? Sí. ¿Qué le pasa al equipo cuando liberan el gas? ¿Qué sienten? ¿Se enfría? Se enfría, exactamente. Entonces, cuando yo lo comprimo y lo meto, ¿qué le pasa al gas? Se calienta. Entonces, otra vez aparece esto. Yo puedo llegar a volver, como estaba en ese tarrito cerrado y demás, yo Es lo puedo mismo llegar con un tubo, digamos, para cargar encendedores. Cuando sacás el gas, exactamente, estás produciendo una expansión y se enfría. ¿Sí? Cuando vos expandís, bajás las temperaturas. Cuando comprimís, aumentás la temperatura. ¿Se acuerdan compresores la clase pasada? Cuando comprimíamos, ¿qué le pasaba? Además de aumentar la presión, me aumentaba la temperatura también. A no ser de que lo haga de manera isotérmica, que era una condición ideal. Entonces, otra vez, para volver a dar el gas y volver a guardarlo, vamos a dejar una especie de desequilibrio entre el sistema y el medio. Uno de los dos no va a volver a su estado original. ¿Qué pasa en líneas generales? Siempre nos focalizamos en el sistema y en el interés que tenemos de que el sistema vuelva a ser lo que era. Pero no miramos el entorno, en el entorno queda afectado. Entonces, por esta razón, es que esto es las expansiones libres, este proceso real de expansión libre, también es un proceso irreversible, ¿sí? Acá les acabo de dar la explicación de los 3 procesos más importantes que vamos a ver en TER, ¿sí? Entonces, ustedes cuando tengan un dispositivo tienen que ver cuál de estos fenómenos está en juego para empezar a ver, acá va a haber irreversibilidad, es lógico que el rendimiento no sea el máximo, ¿sí? Que empiecen a decir, bueno, hay determinadas cosas que nos va a dar la segunda ley de la termodinámica que lo van a ver, lo van a poder asociar a estos 3 conceptos que vimos acá. Esto en definitiva lo que busca es analizar situaciones que se dan en un sentido y no en otro, ¿sí? Fíjense el ejemplo este. Yo subo una gran piedra a la colina. Para subirla tengo que hacer una fuerza bárbara. se cortó. De la conexión eléctrica, logro que... se cortó, disculpe. Bueno. Quedó en que estaba subiendo la piedra. Perdón. Bueno, para subir la piedra, ustedes tienen que hacer la fuerza, empujarla, ¿sí? Pero después, si la sueltan, se cae naturalmente, a no ser de que la traben y demás. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo estoy viendo que hay un sentido en el cual se da naturalmente y otro en el cual tengo que forzarlo con entrega de alguna especie de energía, ¿sí? Una transferencia de energía, sea del medio que sea. El ejemplo, sí. Yo no estoy viendo la pantalla, ¿ya sigue compartiendo la presentación? Sí, sí, hay algunos que... No lo sé por qué no la estoy viendo. Sí, y la estoy escuchando medio cortado. ¿Bajaste la resolución? Sí, del celular. Sí se ve. Y por ahí salí y volver a entrar. A mí tampoco me aparece la pantalla de ustedes.
A ver, Eso la traten semana de- pasada me pasó y salí, volví a entrar y se podía ver. Sí. Bueno, acá hay varios que, acá Juan me dice que sí se ve bien. Bueno, fíjense eso de salir y entrar rapidito. Bueno, lo que les digo es que ejemplos, ¿qué dice? Ah, que le aparece un cartel que dice que como que se desconectó la pantalla para economizar la banda. Ah, no, yo lo que bajé es la resolución, pero la bajé hoy al principio. A ver, la subo, pero... No, capaz que es que en el celular o en la compu de algunos tienen baja banda ancha y se les sale, digamos, la pantalla Claro, te saca mi pantalla para priorizar el audio, sí, Claro. puede ser. Sí. Bueno, volviendo a esto, cuando escuchen, la idea, o sea, quédense con el audio, la idea de estos ejemplos, que son como muy, hasta si se quieren, risueños u obvios, que nos pasan todos los días, la idea es tomar conciencia de que hay cosas que se dan naturalmente y hay cosas que se dan de manera forzada, o sea, que el hombre no las puede hacer si las dejara libre, no se darían naturalmente, y lo que está pasando es que estamos interviniendo para forzar que se dé esa condición. ¿Sí? Eso es un poco la idea un poco loca del ventilador, ¿no? Que el ventilador me entrega fluido en movimiento, o lo puedo tomar como una fuente de calor cuando consume trabajo, pero si lo hiciera al revés no voy a generar energía eléctrica para inyectar a la red, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con esa idea de en qué sentido se da naturalmente un proceso, y eso es lo que versa sobre la segunda ley de la termodinámica, que lo que hace es ver esto de por qué ocurre en un sentido y por qué no en el otro, ¿sí? Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque si al principio dijimos se conserva, ¿sí? Sí, hay una transferencia en un sentido u otro. El total se conserva, ¿sí? Recordemos siempre eso, el universo se conserva. Pero después, cuando lo analizamos en el contexto de ver los procesos que ocurren de manera espontánea, nos está mostrando que quedarnos solo con la primera ley de la termodinámica, como uno dijo hoy, me está faltando información, ¿sí? Yo si quiero decir, yo quiero analizar un determinado problema, no solo tengo que ver esta idea de conservación y ver en qué se transformó la energía en la cual yo fui modificando por un proceso u otro, sino también ver qué tipo de proceso puse en juego. ¿Por qué? Porque algunos son más irreversibles que otros. El ejemplo que dábamos recién de la diferencia de temperatura. Si yo tuviera que elegir un equipo para mi planta de procesos, claramente elegiría el de menor delta T. ¿Por qué? Porque genera menos irreversibilidad, ¿sí? Entonces, la primera ley solita se queda corta. Entonces aparece este concepto de el sentido espontáneo o natural en el cual se dan las cosas, para empezar a ver la idea de cuánta energía degradamos, ¿sí? La segunda ley está asociada un poco a todo esto. Los procesos espontáneos se dan solo en una dirección, lo que hablábamos recién, la caída de la piedra, la taza que se enfría, ¿sí? Y siempre van hacia un estado de equilibrio, se relajan, van hacia un mayor desorden, digamos. Todo el mundo dice, inclusive gente que nunca estudió termodinámica, que la entropía del universo, el desorden, y hablan de la entropía del universo aumenta y demás. Bueno, tiene que ver con este concepto, ¿sí? Ese desorden que nosotros estamos generando, esa idea de ir hacia en una dirección y hacia un equilibrio, genera desorden. Entonces yo tengo que controlar todo eso para tratar de ser más eficiente, ¿sí? Por eso aparece la segunda ley,
en la cual nos permite analizar los procesos para ver si se van a dar de manera espontánea o no, y esa condición de espontaneidad o no está asociado a la irreversibilidad o no. Así que yo iba a avanzar un poco más. Les dejo como deber para la próxima teoría que vean el enunciado de Kelvin y el de Planck, ¿sí? Kelvin y Planck y el de Clausius, y con esto empezamos a darle forma ya a la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Así que por hoy... Kelvin y Planck y Clausius. Sí. Fíjense, y con esto cierro, que al principio de la clase vimos el concepto de máquina térmica, ¿sí? Acá esto está tachado, analicen por qué, respecto de lo que vimos anteriormente, al principio, y esto que tiene que ver con el sentido que hablábamos hoy. Esto es frío y esto es caliente. Entonces, un poco analicen las dos máquinas, los dos enunciados de alguna manera, y con esto retomamos la próxima teoría. Porque si no me va a llevar más tiempo y no. Y me quedan 2 minutos para terminar la clase, así que no me quiero meter en esto porque nos va a llevar hasta 1:30 seguro. Yo me voy con ejemplos y les voy a robar más tiempo. Así que les dejo como deber para la próxima teoría repasar estos dos conceptos y arrancamos la próxima clase desde acá. ¿Alguna pregunta de lo de hoy? No, por ahora estaría bastante bien. Bueno, lean y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana, 17:30, ¿no? Sí. El tema del parcialito que se abre a partir de hoy, ¿hasta cuánto dura? Pero no es este, es el de transformaciones, o yo estoy loca, Agus. No, hola, el parcialito es el de transformaciones gaseosas, de los que vino hasta la teoría de la semana pasada, y que vamos a empezar a ver mañana en la práctica, pero tiene hasta el día viernes para hacerlo. Gracias. Recuerden que tienen los 3 intentos, pueden empezarlo a hacer, pues ya tienen todo el material y todos los contenidos teóricos. Recuerden que la idea del parcialito es que lean antes de hacer la guía. Y la guía la empezamos mañana, la de transformaciones gaseosas. Entonces, lo ideal sería que hagan, aunque sea un intento, para saber si van a estar muy perdidos mañana o más o menos.